Su madre y ella se fueron a vivir a una colonia popular en la parte alta de Acapulco. De esas, sal si puedes, como les llama Celeste, cerca de la cima. Los planes de desarrollo urbano expulsaron a las familias pobres de las zonas cercanas a la bahía y las mandaron lo más lejos posible del paisaje turístico. Sin embargo, esas zonas altas con vista espectacular al mar después se hicieron codiciadas cuando se crearon zonas residenciales. Ahí Celeste conoció el primer peldaño de descenso al infierno, a manos de su propia madre. Ante la precariedad económica, se tuvieron que ir a vivir a una zona aún más marginada llamada Villa Guerrero. Ahí ni siquiera había calles pavimentadas, alumbrado público, agua potable ni drenaje. Me robaron a los 3 años en la Ciudad de México. Estuve robada. Un primo, gracias a Dios, me rescató. Luego me le perdí a mi mamá en el Zócalo como a los 7 años, en medio de miles de personas, en la fiesta del grito de independencia. El grado de negligencia con la cual fui yo criada. Mi madre, que era la que tenía que protegerme y amarme, me odiaba. Yo no fui una niña normal, viví en esclavitud. Mi mamá me hacía lavar, trapear, cocinar. Era una mujer muy cruel. Me hacía trabajar hasta las 3 de la mañana todos los días. No es que mi mamá fuera mala. Es una gran persona, gran amiga, pero una terrible madre. Mi mamá estaba repitiendo patrones. Yo no sabía lo que era un paseo, un abrazo, un cariño, nada. A los 10 años de edad, Celeste dividía su jornada entre el estudio durante las mañanas y las faenas domésticas en la tarde. Un día, cuando vivían en Villa Guerrero, su madre regresó a casa pasada la medianoche. Al querer calentar agua para bañarse, se dio cuenta de que el tambo que llenaba una vez a la semana la pipa enviada por el municipio estaba vacío. Sin miramientos le ordenó a su hija ir por agua a una toma que quedaba a varios kilómetros de distancia, cerca de un río. Resignada, Celeste se fue caminando a tropiezos por las calles oscuras, hasta que en el camino se encontró con un hombre de unos 50 años, que vivía cerca de su casa. Él le preguntó a dónde iba y se ofreció a acompañarla. Caminaron un buen tramo en silencio hasta que las casuchas comenzaron a quedar atrás. Ella empezó a sentir miedo, pero el señor le indicó que debían continuar. Llegaron hasta donde comenzaba un tubo muy ancho. Era necesario caminar sobre él para llegar a la toma del agua. Tuve una visión de mí misma desvestida, con mi sangre escurriendo. Me vi muerta en el río, tirada. Eso me impactó. Ya estábamos en el tubo. Ya estábamos viendo a lo lejos las últimas casas, cuando escuché una voz en mí que me dio una seguridad. Yo era una niña muy tímida. Mucha gente piensa que yo no. Mucha gente piensa que no, pero yo fui una niña sin autoestima. A mí siempre me decían que no existía. Yo vivía con culpa. Cuando yo escucho esta voz me digo, no voy a ningún lado. Si mi mamá quiere agua, que se aguante. Me di la vuelta y me regresé. Gracias a Dios el hombre iba más rápido y estaba como 20 metros adelante. Y aunque volvió detrás de mí cuando se dio cuenta, no intentó ni tocarme. Creo que el tubo fue determinante para que él no pudiera maniobrar.
Cuando llegué a mi casa le conté a mi mamá. Ella fúrica se indignó. ¡Ah, maldito!, dijo. Yo le pregunté, ¿no crees que tú tuviste la culpa porque fuiste la que me mandó? Mi mamá vive en la negación. Si hablas con ella dirá que es la mejor madre. El otro día fue al Ministerio Público temprano y dijo lo que había pasado. Quien la atendió le puso una regañada. Le dijo, «Señora, ¿es usted bruta? ¿Qué le pasa? No puedo creer que una madre mande a su hija de 10 años a esos lugares a esas horas. ¿Qué tiene en la cabeza?» Al final mi mamá no levantó la denuncia. Regresó indignada a decirme que la habían maltratado. Pero yo celebraba en mis adentros que le habían dicho sus verdades. El resentimiento es un veneno que no mata, pero tortura a tal grado que igual acaba con la vida. La situación entre madre e hija se hizo más difícil al nacer su hermano Carlos, cuando ella tenía 8 años. No fue la típica historia de los celos de una hermana que se ve relegada por un nuevo integrante de la familia, sino que su madre mostró el mismo desinterés por el pequeño que por ella. Así que Celeste, aún siendo niña, se convirtió en madre de su hermano. Con él experimentó el primer sentimiento de ternura y amor de su vida. Mi hermanito era un niño muy querido, por mí al menos. Él era como mi hijo. De hecho, yo a mi hermano siempre le di el lugar del primogénito. Él era mi todo en ese momento. No había nadie más. Era mi única familia y yo la suya. Mi mamá también lo quería, pero ella era fría. Ella no era amorosa. Porque mi mamá era... ¿Cómo le explico? Ese desparpajo de la ignorancia, del egoísmo, del pienso primero en mí y los demás arréglenselas. Eso me unió con mi hermano muy fuerte. Vivimos experiencias difíciles, pero siempre juntos. Yo crecí viendo a mi mamá ser una mujer hermosísima, muy exuberante, con esas curvas que se hacen las buchonas, pero las de ella eran naturales. Costeña, una mujer blanca con mucha personalidad. Ella estaba preparada, había empezado a estudiar psicología y trabajó en la Secretaría de Educación Pública, SEP, en la Ciudad de México. Tenía mucho mundo, con una conversación muy rica. Mi mamá usaba palabras complicadas. Por ejemplo, en vez de decir, no te hagas tonta, siempre me decía, no te hagas la oxisa. Cosas así muy rebuscadas, muy rebuscada mi mamá. La vi tener tantos novios y nosotros tantas carencias. Yo le decía, oye, ¿por qué te vas con hombres que te quitan el tiempo y ni siquiera nos traes de comer? Mi mamá se iba por horas y nos dejaba solos. No teníamos a nadie, solo éramos mi hermano y yo. Por eso me convertí en la mamá de mi hermano. Esta señora solo nos venía a decir discursos, que el amor no era importante sino los valores, y que no sé qué. Pues valores no comemos, le decía. La verdad me hice cínica desde muy chica. Mi mamá salía con un señor que era dueño de pollerías y tráileres de pollo, y nosotros sin nada, nosotros con hambre. Comíamos avena sin leche. Por eso, cuando el señor se quedaba borracho y dormido en la sala, la verdad le sacaba de la cartera 4 billetitos y los guardaba. Cuando no había nada que comer, decía, ahorita vengo, voy a ver si me fían en la tienda. Mentira,
Ahí compraba comida con los billetitos que guardaba y la llevaba a mi casa. Pero llegó un punto que su fuerza de niña y el amor hacia su hermano no le fueron suficientes para seguir adelante. A los 12 años me tomé unas pastillas de la presión que eran de mi tía. Me acuerdo de que ese día estaban pasando en televisión el concurso de Miss Universo. Yo había estado lavando y planchando ropa de todo el mundo, esclavizada como siempre. Me fui a acostar. Lo lógico es que si estuviste todo el día trabajando para las 7 de la noche, estés cansada y quieras dormir. Mi mamá dice que algo le hizo pensar en esas pastillas que estaban allá en un lugar muy recóndito. Así que fue y encontró el bote vacío. Entonces me llevó arrastrando al hospital en camioneta. En camiones. Había llovido y estaba inundado. Yo era una niña muy grande y mi mamá no era muy alta, pero era fuerte. Y mi mamá no es muy alta, pero es fuerte. Cuando desperté le dije, si me vuelves a llevar contigo, la verdad me voy a volver a querer matar. Ya no te quiero ver, te odio, no te soporto, no quiero estar contigo. A partir de ahí me mandaron a vivir con mi padre, que ya se había casado. Me volví la hija incómoda. Graciela llegó justo a tiempo con la niña al Hospital General de Acapulco, donde le hicieron un lavado de estómago. Celeste no quería vivir con ella y para ella su hija era una indeseable carga. Orlando se había convertido en un prestigiado doctor en Coyuca de Benítez y se ofreció a llevarse a la niña con él. Parecía la única solución sensata para que no intentara suicidarse de nuevo. Él vivía con su nueva esposa y la hija que procrearon. Cuando celebraron los 13 años de su hija no me invitaron. Todos estaban en la fiesta, pero a mí ni siquiera me querían decir dónde era. Me sentí muy mal. ¿Cómo mi papá podía permitir esto? Yo no había hecho nada malo. Siempre he sido amorosa. Yo amaba a mi hermana. No tenía problemas con eso. Fue muy doloroso. Mi papá era un médico del pueblo y siempre había ayudantes jovencitas en la casa que estaban estudiando y ayudaban en el hogar. Eso era muy común. A mí siempre me sentaban y me decían, este es tu plato y es lo que comes. A Celeste no le daban el mismo trato que a su hermana. Ni siquiera le daban de comer lo mismo que al resto de la familia. El recuerdo ensombrece el brillo de sus ojos grandes, tristes. Mi papá, su esposa y mi hermana salían a pasear hasta con las muchachas de servicio, y yo me quedaba siempre. En el pueblo esta señora le decía a todo el mundo que yo era la ahijada del doctor. Nunca les decía que yo era su hija, a pesar de que en mi físico soy igualita a mi padre. Fue una marginación muy fuerte, pero yo estaba acostumbrada. Mi papá nunca me golpeó, mi papá no fue malo. ¿Cómo puedo decirlo? Yo creo que lo que me hizo por su juventud. Yo creo que lo que me hizo lo hizo por su juventud, su egoísmo e inconsciencia también, pero no porque fuera deliberadamente cruel conmigo, solo fue indiferente. Como vi que las cosas no estaban tan bien ahí, me puse a estudiar mucho. Comencé a ir a la secundaria en el pueblo. Iba en la mañana y en la tarde, en el mismo grado. Según mi papá, la gente decía que yo estaba loca, pero yo quería aprender.
Mi papá tenía una biblioteca. De ahí leí todos los libros de ginecología, pues era lo único que había. Él me decía que no los leyera porque eran muy gráficos, pero no le hacía caso, más porque lo que leía en la escuela le podía decir al profesor que no era como él decía, que así no venía en el libro. Al terminar la secundaria, mi mamá me pidió que regresara a vivir con ella, pero no quise. No es que fuera muy feliz con mi papá, pero estaba bien. Yo era una muchacha, me mandaban por las tortillas y me iba a pasear. Me decían, no vas a salir, y me reía de ellos. Era una persona ingobernable. Ahorita me arreglo y me salgo, decía. Como desde chica me habían dado tanta responsabilidad, era muy autosuficiente. Soy súper fiestera, me gustan mucho las bromas y la alegría. Me salía enfrente de mi papá, pero luego a las 12 él iba por mí y me llevaba a la casa. Me cortaba mis alitas. No era una mujer despampanante, pero era como la bonita del pueblo. Además era desinhibida, preparada, era del comité de alumnos. Siempre destaqué en la escuela porque me gustaba, nadie me obligó. Mi mamá me hizo regresar con ella como a los 15 años. Vivíamos en una unidad habitacional que era la más grande de América Latina. Se llamaba El Coloso.